El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Impresionante este relato del atardecer de aquel domingo de Pascua. Así comenzaba el Evangelio hoy diciendo: al atardecer de aquel día. ¿Qué día? El día de la Pascua, el día que resucitó Jesucristo. El Señor aparece ante sus discípulos. Ya no pueden decir que era el rumor de las mujeres. Dice que aparece estando cerradas las puertas porque tenían miedo los judíos. Es que no se les podía borrar de la cabeza lo que habían visto sus ojos. Habían visto morir a su maestro. Aquel que les dijo: dejen todo, que van a ser pescadores de hombres. Y por el cual dejaron todo, redes, barcas, familias, todo lo dejaron por Jesucristo. 3 años viviendo junto al Maestro, viéndole hablar palabras que ningún hombre jamás había pronunciado, viéndole hacer signos, resucitar muertos, al hijo de la viuda, a la hija de Jairo, multiplicar panes, caminar sobre las aguas, curar leprosos, dar la vista a ciegos de nacimientos. Sus discursos, que no hablaba como los demás, convencían, daban sentido a la vida de cada corazón, cambiaba a la gente.
después de haber visto todo, haberle visto transfigurado en el monte Tabor antes de morir, haber avisado el Señor, voy a Jerusalén, por 3 veces vaticinó, voy a ser ejecutado, me van a matar y resucitaré. Todavía no creían a las mujeres en la mañana de aquel domingo. Y aparece el Señor allí con las puertas cerradas y ellos, los apóstoles, las tenían así porque tenían miedo a terminar igual que su maestro. La atrocidad de la muerte ignominiosa de un crucificado era tan fuerte, tan sangrienta, tan inhumana, que era imposible olvidar aquella escena. Decía Isaías, ante quien se vuelve el rostro, era mejor no ver aquella escena, aquella humillación. Y conociendo ellos lo fuerte que había sido la crucifixión, tenían miedo a terminar igual que él. Y por eso cuando el Señor aparece y aparece saludando, la paz con ustedes, Shalom. Aquello era un verdadero hito, un acontecimiento, aquello era una revolución, aquello era un cambio a todo lo vivido. Era un devolver la paz al corazón. Porque no se trataba de que el Señor la ha resucitado para volver a morir. Como decía hoy el Apocalipsis, yo soy el que estaba muerto y ahora vivo para siempre. Soy el viviente, el primero y el último, el alfa y el omega. He vencido a tu enemigo, a la muerte. La muerte ha quedado aniquilada, vencida. He triunfado sobre la muerte. Eso es lo que está significando verle allí y mostrar los signos. Aquí están mis manos, mira mi costado. ¿Y tú crees que fue un verso suelto, una casualidad, que no estuviera Tomás aquella tarde? No, estaba en el plan divino para que en la duda de Tomás, tu duda fuera también vencida, sanada, tu poca fe. Así que a los 8 días, el día como hoy, domingo pasado al domingo de hoy, 8 días, vuelve y aparece el Señor con Tomás allí, porque Jesús quería que así fuera. Y lo primero que le dice, aquí estoy, Tomás, trae tu dedo, trae tu mano, métela y no seas incrédulo. En adelante sé creyente. Bienaventurados los que crean. Bienaventurados los que de ahora en adelante viven de la fe. Viven de la fe en el que ha resucitado y vive ya para siempre. Esta fe es la que te hará a ti ser luz del mundo. Te hará ser sal de la tierra. Te hará ser signo de la presencia de Dios, que ha vencido el mayor mal que acosa a la humanidad, la muerte por el pecado. Yo he venido para destruir y deshacer las obras del maligno, las que te tenían oprimido en la angustia de pensar, hoy estoy aquí y mañana en dónde, ¿qué me espera? ¿Qué hay más allá? ¿Qué me espera después de esta vida? ¿Cómo los reyes de este mundo tiranizan y manifiestan su poder? Amenazando de muerte. Usted no veía cómo en la pandemia todo el mundo vivía como asustado de morirse. Qué miedosos somos a la muerte, ¿eh? Todo el mundo siguiendo las indicaciones generales y públicas de siempre, porque es que los que dominan saben cómo manipular, ¿no? La muerte siempre es el medio de amedrentar y hacer que la gente siga por el sedazo, ¿no? Así es el mundo, así es la mentalidad de este mundo. Pues Cristo resucitado, es decir, he vencido la muerte. Te quito los miedos, por eso se saluda paz, shalom. ¿A qué temes? Por eso es que los primeros discípulos, los cristianos, no temían morir. Es que aquello fue una revolución, fue un cambio de mentalidad, por eso se llenaron de alegría.
Por eso la Pascua es respuesta a todos tus temores. Te quita los miedos. Saber que hay vida eterna, vida para siempre, que se me da esa vida, porque Él ha resucitado. Y eso es lo que hacía que Pedro, decía en la primera lectura una cosa hermosísima del libro de los Hechos, que la gente se hacían, decía una palabra graciosa, hacían lenguas de ellos. Y yo decía, ¿qué querrá decir esa traducción que pone en este leccionario? Que murmuraban porque decían, ¿pero qué le pasa a esta gente? Veían que crecían en número, que eran multitud de hombres y mujeres que se adherían al Señor después de la Pascua. Y que los enfermos veían a Pedro pasar, aquel que negó al Señor 3 veces y que lloró amargamente su duda, su terror, que ahora fue disipado porque ha visto al Señor resucitado. Dice que cuando Pedro caminaba por las plazas, la gente sacaba los catres, las camillas, los enfermos, a ver si cuando pasa Pedro la sombra les da al enfermo mío, porque se curaban con la sola presencia de Pedro pasando. Veían como este hombre está tocado por algo. Hay algo sobrenatural. Lo que él está diciendo, lo que él está viviendo, lo que él está haciendo, habla de una paz que es distinta, de una esperanza que es tan real como si se tocara con los dedos, ¿no? Yo pensaba en todo lo que hemos vivido esta semana a raíz del lunes de la Pascua, ¿no? Con la muerte del Papa Francisco. ¡Wow! ¡Qué regalo del Espíritu Santo! Ningún papa podría haber sido papa si no fuera porque Dios lo puso. Jesús dijo, el poder del infierno no prevalecerá sobre mi iglesia. Y Jesús no se equivoca, es Dios. Todo lo que dice se cumple. Por eso la iglesia podrá ser cribada, purificada, parecerá incluso muerta, probada, perseguida, descartada. Pero el Señor que le dijo a la hija de Jairo, no, la niña no está muerta, levántate niña, talita cumi. Jesús es el que le da su espíritu, que es vida, vivificante, decimos en el credo. Su Espíritu Santo es el que sostiene a la iglesia. Y ella, que podrá parecer muerta, en crisis para algunos, sin duda, todas las épocas de la historia, la iglesia ha estado siempre en crisis. ¿Por qué? Porque la componen hombres pecadores. Pero como la asiste el poder de lo alto, el Espíritu Santo, siempre resucita. Si no, no se entendería cómo una institución de hombres quiero decir hombres y mujeres, subsiste después de 2000 años. Estamos celebrando un año jubilar. ¿Usted sabe qué significa esto del año santo, año jubilar? Es el aniversario de la muerte de Cristo en el Calvario. ¿Usted sabía eso? O sea que estamos en el año 2025, después de que Cristo murió en la cruz. Estamos celebrando el año 2025 de la muerte de Cristo en el Calvario. ¿Tú te enteras? De seguro que si te preguntara cuál es la última música del Bob Bunny que canta por ahí, te la sabes, pero lo que realmente amerita, que es tu salvación eterna, qué lugar, qué importancia, qué sentido tiene, cómo ilumina eso tu historia, lo que estás viviendo, porque vives distraído, vives desenfocado, vives sumido en el mundo. Eso que Pablo decía en el capítulo 12 de Romanos, no ajustéis a este mundo. No vivas mundanamente, porque el mundo todo lo ve desde sus parámetros personales, ¿no? De aprovecharme, de sacar ventaja. Mira cómo hoy juzgan a la iglesia, que si de izquierda, que si de derecha, que si conservadores, que si liberales, que quién será el último papa, que si esta línea, que si la otra. Todo mundanidad, todo ajustarse a interpretaciones politizadas, ideológicas,
Eso no es la iglesia. Ese es el caparazón de afuera que te quiere hacer ver el demonio, el mundo, para que te abanderices. Para que este papa me gusta, a este no me gusta, ay, este me gustó más, ay, yo me identifico con este, ay, los otros papas. Qué mente mundana, superficial, niñoide, cuando has juzgado así cada papa. No digamos a Papa Francisco. Qué manera de vivir un pontificado, siempre acosado, criticado, juzgado. No había cosa que hiciera que no estuviese la gente, ay, este papa, fíjate que es de izquierda, fíjate que es que no es ortodoxo, cuestionando todo, porque lo que en el fondo pasaba es la falta de fe, hermanos. Qué fácil jugar. Tú ves los youtubers, gente laica, gente que yo no sé qué preparación, eran los superteólogos, los que se pasaban juzgando, todo corrigiendo al Papa, toda una crítica, una murmuración, un sembrar cizaña, un sembrar división. ¿Qué no es esa la labor del demonio, el padre de la división? Y la gente ahí, que si los conservadores, que si los que sea. Mire, hermano, fe. No seas incrédulo, decía Jesús, sino creyente, porque va a ser cribada la fe. Ay, Pedro, he orado por ti, porque te van a cribar como un saco de arena, le dice Jesús a Pedro, que no será a ti, a mí. ¿Cuál será la época que nos toque vivir, hermanos? Jesús dice, cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. Le hace el catecismo. ¿Cómo describe la doctrina de la iglesia al fin de los tiempos? La iglesia va a ser perseguida, va a ser cribada, va a haber una gran crisis de fe. No seas incrédulo, le dice Jesús a Tomás. ¿Y cuál es la gran duda que siembra el demonio? Que acosa al alma, desesperarte, desesperanzarte, quitarte la esperanza de salvación, la confianza en la misericordia divina. No en balde viene a estas apariciones de este último siglo, como a ayudarnos a entrar en lo que nos viene encima, aprender a confiar en las benditas llagas que son la ventana y la puerta de experimentar la misericordia divina. Aquí está Tomás, trae tu mano, toca, métela, porque si no es por estos orificios, estas heridas gloriosas, estas llagas benditas, te pierdes. El demonio te distrae, te zarandea, te engaña, te hace dudar de todo. Y ya estamos ahí que si quién gana, como si esto fuera aquel concurso de belleza. Ay, el que más voto tiene. Mira, hermano, lo que hay que hacer es ayunar para que el cónclave sea movido por el Espíritu Santo. Y déjese de estar que si poniendo, yo veo las redes y a mí me da asco que si poniendo este cardenal, que si aquel de allá, que si, ¿qué me importa a mí el que sea? Si lo que me toca a mí es rezar por el que el Espíritu Santo ponga, porque cada papa es un regalo del Espíritu Santo y el que sale es lo que necesita la iglesia. ¿Y qué necesitaba Papa Francisco? La oración. Por eso decía, recen por mí, siempre. Y a pesar que era tan juzgado, criticado, calladito, seguía haciendo, con mucha libertad de espíritu, seguía haciendo lo que tenía que hacer. Ay, que si este papa bendice a los gays, ay, que si este papa no sé qué cosa, ay, que si este papa que si dice que todas las religiones... ¿Cuánta barbaridad han dicho de él? Incluso decisiones que tomaba que nos incomodaban. Y ahí el juicio. Ayer mandaba no sé quién, lo que no le perdono es la Pachamama. Pues te quedaste en la Pachamama, hermano. Qué tontería. ¿Tú te crees que un misionero que ha estado evangelizando por países de misión no va a saber qué cosa es una Pachamama? Pero todo era tratando de sembrar cizañas, oscuridad, un pontificado errático. Todo era una patraña del demonio. Decía un joven que yo sigo por YouTube, que tiene un programa español que se llama A la de Tres, un joven reportero que hace entrevistas, que entrevistaba a Monseñor Munilla
y decía un comentario que me sorprendió. Decía, miren, él lo preguntaba adrede, ¿no? Para provocar la respuesta de Monseñor Munilla, que es el obispo de Alicante, Orihuela, que es un más media influencer, obispo de España, que me encanta. Yo le digo, mi obispo de internet, Monseñor Munilla. Pues él le preguntaba, Monseñor, dicen que este Papa aleja a los católicos y atrae a los paganos. ¿Qué usted opina?, le decía. Yo me quedé pensando esa frase. Pues claro, es que uno ve que efectivamente provoca mucha resentimientos, heridas en gente que está dentro de la iglesia, porque lo que hacen es estar juzgando y mirando todo con la puntilla y el juicio, en lugar de estar sereno. Señor, tú llevas la iglesia, tú sabrás lo que le pedirás cuentas al Papa. ¿Quién soy yo? Yo voy a rezar, porque yo sé que la iglesia la llevas tú, y si tú permites esto que no entiendo, pues yo te lo dejo a ti, porque tú resuelves. Pero ponerme yo aquí de Superman, de super teólogo, de estar criticando y juzgando, pues que es lo que vemos, es la cultura que vemos. Usted no mire cada periódico del país, de cualquier parte del mundo, una noticia y después todos los comentarios. ¿Qué hacen las redes sociales? Aquí todo el mundo tiene la verdad, todo el mundo opinando, todo el mundo juzgando, que si este presidente, que si el otro, que sinvergüenza, siempre murmurando, criticando, juzgando. Me decía una señora estos días, mire padre, yo es que este Trump no lo paso. Yo, pues mira, ¿sabes qué te digo? Después de ver lo que le pasó a Francisco, hasta puedo entender cómo Dios se sirve de todo, porque Él lleva la historia. Y hasta del que parece más loquito, se sirve para destruir las obras del diablo. Mira al famoso, el rey persa Ciro, que en un momento histórico, cuando Israel estaba exiliado en Babilonia, porque Nabucodonosor invadió Jerusalén, saqueó todo, destruyó el templo, vandalizó todo, Israel quedó exiliado por más de 60 años, vino otro rey pagano, Ciro del norte, persa, invadió y dijo a Israel, vuelvan a su tierra. Se sirvió de aquel que ni conocía a Dios. Entonces este presidente, que le llaman de todo, lo demonizan como si fuera el demonio puro. Pues ¿sabes qué? Es el que está desbancando todas estas ideologías perniciosas contra la familia, contra la cultura de la vida, y desmoralizando todo este globalismo que pretende meter a todo el mundo por un saco. Pues mira, se sirve hasta de la pata coja, se sirve. Entonces uno, en vez de estar juzgando, Señor, tú llevas la historia, tú sabrás a qué pida, pero no estar señalando que si este Papa, que si aquel otro, que si no es allá, porque en el fondo Dios es Dios. Dios está por encima a las tonterías de los hombres. Él lleva a la iglesia hasta el final. ¿Y qué hay que hacer ahora? Rezar, Señor, lleva tú la iglesia y que yo en ella pueda mantener la fe. Y mantengo la fe desde la humildad, de saberme nada. ¿Y cuántas veces en el confesionario atendiendo almas nos damos cuenta cómo el demonio siembra desasosiego, tristeza, escándalo, hasta por nosotros los sacerdotes, que el demonio hace sentir a veces a las almas heridas? Porque el Papa Francisco decía, insistía tanto, que la iglesia es, en su visión de hombre misionero, decía, la iglesia tiene que ser como un hospital en campaña, donde llega todo el mundo enfermo, herido, con moretones, con golpes. Y cuando llega un enfermo a un hospital en medio de una guerra, tú no le preguntas si tiene los triglicéridos altos, tú le curas la herida. Entonces llegan de todos lados, igual que Jesús acogía al pecador más empedernido. Pero entonces empezaba una obra de sanación. Y eso es lo que nunca entendían, ¿verdad? El Papa tenía esta visión de una iglesia que acoge, que suma, pero no para que la gente, porque él nunca dijo que el pecador siga pecando. Es que son las palabras que le ponen que no ha dicho.
para hacer ver que fíjate, que este papa no es como el otro, que mentira del demonio, ¿no? Para sembrar división, discordia, antipatías humanas que carecen totalmente de sentido de fe, de sentido de unidad, que es lo propio del Espíritu Santo, porque el demonio siembra división. Entonces uno tiene que estar en discernimiento, Señor, las cosas que parece que me hieren en la iglesia, sé que no son tuyas, es el demonio que me quiere separar. Y por eso me hace ver los pecados del otro, la manera humana del otro, los modos del otro. Pero mírate cómo habla ese cura, mira cómo es la monja, mira lo que hizo el catequista, porque el demonio quiere dividirme, alejarme, aislarme para destruirme. Pero la iglesia la fundó Jesucristo, instrumento de salvación. Y hay que ver, ¿no? Dentro de la dramatización mundial, porque hay que decirlo, cuando muere un papa, allí van todos estos políticos ateos, masones, agnósticos, y allí se paran. Yo los veía a todos cuando se paraban por estos videitos de YouTube, y yo decía, wow, ¿qué le estará pasando por la mente a todos estos ateos? Viendo allí un cadáver muerto, ¿no? Pensarán, a mí me toca ya mismo, o estarían en plan de burla. Porque saben que quedan mal si no están allí, ¿no? Porque allí iban todos los que son líderes mundiales, ¿no? Y habla mal de mi rating. Pero en el fondo sabemos que los que tienen fe están por encima de estas superficialidades externas. ¿Qué es ser católico? ¿Qué es estar en la iglesia de Jesucristo? ¿Qué es celebrar la divina misericordia? Es verme como Dios me ve. Señor, que me vea con tus ojos, que sepa llorar mis pecados, que no me crea mejor que nadie, que seré juzgado en la misericordia por el amor. Y mi falta de obras de misericordia son las que impiden que llegue a ti, que me condene, porque tu justicia divina amerita ser resarcida, reparada por mis vacíos de amor a ti, a tu misericordia. Y solamente un alma que experimenta el perdón, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, es la que es capaz de perdonar. Pero si te crees tan justo, tan bueno, que no hay que perdonarte nada, qué triste es eso cuando las almas no ven sus pecados. Y por eso van poco al sacramento de la reconciliación. No se confiesan pues porque se creen que no tienen pecado. Qué venda tan horrible la del demonio, hacerte creer que tú eres bueno, que no necesitas conversión, que estás aseguradito. Ese es el mayor atadura que tienes con el demonio, cuando no eres capaz de llorar tus pecados, de ver tus miserias, de pensar en las heridas que has causado en las personas por tus actitudes, tu arrogancia, tu soberbia, tu vanidad, tu lujuria, tus miserias. María Magdalena, la que fue primero al sepulcro el día de la Pascua, dice el Evangelio, de la que Jesús sacó 7 demonios, fíjate tú. Y tú dices, ¿qué demonios serían? Pues los 7 demonios que te molestan a ti y a mí, los 7 pecados capitales: gula, ira, soberbia, vanidad, lujuria, pereza. Todos esos, los 7 demonios que nos acechan, que te esclavizan, que no te dejan ver con la mirada divina y no dejan a Dios morar en ti. Pues en esta fiesta, hermanos, vamos a pedir a Dios conversión. Vamos a rezar por el próximo Papa, que sin duda encontrará un panorama geopolítico diverso al de Francisco, diverso al del Papa Benedicto XVI, diverso al del Papa San Juan Pablo II. Encontrará una iglesia sin duda acechada por el mal, por el demonio, porque no descansa el demonio, pero no prevalecerá sobre la iglesia. Encontrará un mundo marcado por todos estos antagonismos, divisiones que conocemos y leemos cada día, y tendrá que dar respuesta cara a Dios de lo que es mejor para el pueblo de Dios. Y nosotros estaremos
haciendo el backup, orando para que el Señor siga sosteniendo a la iglesia. Que la divina misericordia nos acoja a todos en su misericordia, ¿no? Y que podamos corresponder a su amor, que así sea.